Muy buenas a todos. Bueno, ahora vamos a ver la ayudantía uno, pero la segunda parte. Ok, lo que vamos a estar haciendo aquí son las gráficas. Ya vamos a ver gráficas en 2D y en 3 dimensiones y además vamos a ver cómo hacer animaciones. ¿Ya? Va a ser bien básico, pero les va a servir mucho para el transcurso de todo el curso, ya que en las pruebas y en los controles generalmente se piden graficar y mostrar resultados en el fondo. Ok, entonces para graficar, bueno, tenemos básicamente estos comandos. Ya pueden haber más, pero estos son los más usados, ¿no? Para dibujar en 2D o hacer gráficas en 2D se usa plot y Keeper. Bueno, Keeper es para hacer vectores. Y en 3D tenemos estas funciones que son plot3, mesh, surf y Keeper 3, ¿no? Entonces vamos a abrir el programa para ir viendo de qué se trata. Entonces el plot nos sirve para dibujar puntos en el espacio. ¿Ya? Entonces yo puedo dibujar, por ejemplo, el punto 1,2. ¿Ya? Evidentemente, si yo grafico este punto no se va a ver. ¿Ya? Fíjense que cuando invoco la función plot y hago run, me aparece una ventana. ¿Por qué no se ve? Bueno, porque es un punto. Entonces yo si quiero hacer que se vea, puedo poner entre comillas un estilo. Entonces quiero que este punto sea con un círculo. Entonces con esta O yo digo que es un círculo. ¿Ya? Y ahí aparece. ¿Ya? También hay otras, por ejemplo, puedo decir que sea una X. ¿Ya? Puedo decir que sea un cuadrado con S de square, ¿ya? T a lo mejor de triángulo. No, no sirve. Bueno, una S, una Q. Bueno, el triángulo parece que se hacía con el gorrito hacia arriba, ¿ya? Ahí está el triángulo. En el fondo, todos estos estilos ustedes los pueden buscar acá. Ustedes pueden buscar aquí plot. Ya, disculpen los sonidos. Ya, entonces acá ustedes buscan plot y aquí tienen básicamente ejemplos. ¿Ya? Les recomiendo leer la documentación porque así pueden estudiar por sí mismos y aprender mucho más del programa. Y acá están los marcadores, ¿no? Por ejemplo, el O es para hacer un círculo, el gorrito este arriba es un triángulo y así, ¿no? Hay varias formas. También hay estilos de línea, ¿ok? Bueno, pero eso lo vamos a ver ahora. Entonces yo puedo graficar un punto, ¿ya? Pero uno generalmente no grafica un punto, ¿no? Grafica una sucesión de puntos, una función, etc. Entonces lo que uno hace es graficar varios puntos. Entonces lo que uno hace es, acá uno puede poner un vector X y acá uno pone un vector de is. Entonces en X uno guarda los puntos o las coordenadas en X y acá en Y guarda las coordenadas en Y de los puntos. Entonces, por ejemplo, quiero graficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá voy a poner el doble de estos números. Entonces pongo 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces, si yo grafico esto, fíjense que aquí estoy graficando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá estoy graficando el doble. Entonces va a ser una línea recta, ¿no? Sin embargo, yo le estoy diciendo que sean triangulitos, entonces me va a graficar unos triangulitos, fíjense. ¿Ya? Si yo no le digo nada, por default lo que hace es unir estos puntos con una línea. ¿Ya? Fíjense. Ahí está el punto, ahí hay un punto, ahí hay otro punto, y los une con una línea recta. ¿Ok? Eso es súper importante que lo entiendan. Ahora, yo le puedo dar estilos también. Por ejemplo, puedo decir que esta línea, ya, con esto le digo que es una línea. Si yo doy doble, fíjense que la línea la hace como con este estilo. También me parece que le puedo decir así, dos puntos. Y fíjense que dibuja muchos puntitos. Entonces puedo decir que sea una línea, pero que sea roja, ¿ya? Con R le digo que es red, entonces roja, B de blue, etcétera. ¿Ya? Insisto que esto está acá en la documentación. Así nos vamos a plot y bajamos un poco. Y acá están los principales colores, ¿no? El rojo es con R, el verde es con G, el azul con B, el morado o magenta que le llaman M, el amarillo con Y, etcétera. ¿Ok? Además, yo puedo decirle que además que me dibuje la línea, además que me dibuje los puntos con un marcador. Entonces puedo decirle, por ejemplo, X. Entonces con eso le estoy diciendo que ahora, bueno, no se nota mucho, voy a hacer cuadrados mejor. Entonces ahí estoy diciendo que dibuje la línea recta y además dibuje los cuadraditos que corresponden a los puntos. ¿Ya? Otra cosa muy importante, yo le puedo dar un título al gráfico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, gráfica igual 2x. Entonces ahí, fíjense que hace un título.
También le puedo dar títulos a los ejes. Entonces eso se hace con X label. Y aquí escribo eje X. Y para el eje Y es exactamente lo mismo, solamente que acá tengo que poner Y. Entonces acá puedo escribir eje Y. Y fíjense que acá aparece eje X, eje Y. Ok. Ahora, una herramienta muy importante que casi nunca usan es que acá ustedes pueden apretar acá, guardar. Y pueden guardar su figura en formato PNG, ¿ya? Y la pueden insertar después en su Word. O, mucho más fácil, aprietan aquí, acá donde dice copiar como imagen, le hacen un clic y listo, ustedes ya tienen copiada la figura. Entonces, por ejemplo, si van a un PPT ¿ya? Y aprietan control V, le aparece la gráfica. ¿Ya? Entonces, por favor, no le saquen pantallazo a los gráficos, ¿ya? Porque he visto mucho que lo que hacen es sacarle un pantallazo y ponen así los gráficos en el MATLAB. Bueno, no los ponen así, los ponen así. Los ponen así y se ven horribles, ¿ya? Este como color plomo se ve muy feo. Entonces, usen esta herramienta que está aquí y hagan clic acá, copiar como imagen. Y después se van al Word y aprietan control V y listo, ¿ya? Y así es mucho más bonito, ¿no? Ya, por favor, guarden ese tip. Ya, entonces, ahora, ¿qué pasa si yo quiero graficar o hacer dos gráficas? Imaginemos que yo quiero X acá, lo mismo, pero yo quiero ahora graficar el cuadrado de estos números. Entonces nosotros aprendimos en la clase pasada, ¿no? Que podríamos poner X punto al cuadrado, ¿cierto? Con eso hacemos que cada número de acá se eleva al cuadrado y se guarde en un vector. Entonces, si yo quiero plotear esto, acá escribo coma y ahora voy a poner X. Y aquí, bueno, acá le tengo que cambiar el nombre, ¿no? Porque si no me va a graficar, eh, las dos gráficas van a ser las mismas. Entonces, para distinguirlo voy a poner X2, o sea, perdón, Y2, y acá voy a escribir X, Y2. ¿Ya? De hecho, este X lo puedo borrar porque solamente necesito este X. O sea, lo que cambia en el fondo es el Y. Ya, lo que cambia es el Y. Entonces, esto lo puedo borrar. Guardamos y ploteamos. Ya, me tiró error porque aquí me faltó una coma. ¿Ya? Ahora sí. Ya, y ahí está. Fíjense que esta gráfica la dibuja con los estilos y la otra la hace por defecto. ¿Por qué pasa eso? Porque esto que está acá a la derecha hace referencia a la última gráfica, ¿no? O sea, esto es como si fuera un bloque. Entonces, si yo quiero agregarle estilos a esto, tengo que poner acá entre medio una coma y aquí agregarle los estilos. Entonces, por ejemplo, quiero que sea línea, triángulos y que sea roja. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que la línea recta la va a dibujar con triángulos unidos por una línea y rojo, y la parábola la va a hacer azul con cuadraditos. Entonces ploteamos y ahí está. La recta es con triángulos y la azul es con cuadrados y bueno, de esta forma. Entonces es como si esto fuera un bloque de estilo, como un bloque y esto fuera otra gráfica, ¿ok? Bien. Ahora, otra forma de hacer gráficas que quizás es más intuitiva es agregar otro plot, ¿no? Si yo agrego otro plot, pareciera que pudiera graficar múltiplos plots, ¿no? Múltiples gráficas. Ahora, el problema de esto es que si yo lo ejecuto, me va a graficar la última. Es decir, el programa es como si fuera en cascada y la última que grafica es esta. Entonces, si yo quiero que las dos se vean, yo puedo escribir hold on, que significa mantener. Entonces, voy a mantener las gráficas. Y fíjense que me grafica las dos, ¿ya? Esta es otra forma de graficar dos o tres gráficos en una misma ventana, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ventanas distintas? Imagínense, porque acá si se dan cuenta me aparece en una ventana que se llama Figure 1 y yo quiero otra ventana con otro gráfico. Entonces acá lo que puedo escribir es, me parece que es así, puedo escribir Figure y luego acá Enter y pongo Figure de nuevo. ¿Ok? Entonces aquí estoy diciendo que creo una figura para esta gráfica y luego creo otra figura para esta otra gráfica y el hold on lo tengo que sacar obviamente. Entonces si ejecuto, fíjense que
me ha hecho las dos ventanas separadas. Una la recta y luego la otra esto de acá. Y fíjense que los nombres, las leyendas, las mantuvo para el último plot. Fíjense que aquí no aparecen títulos, ¿cierto? En los ejes. ¿Ya? Y es porque inmediatamente después del plot va a agarrar estos atributos. Entonces yo estos atributos, si los quiero en la primera figura también, los tengo que agregar acá. ¿Ya? Guardamos, ejecutamos y ahora sí, las dos gráficas van a tener títulos y leyenda y toda la cosa. Ok. Otra cosa es que cuando uno hace múltiples plots, ¿ya? Voy a borrar y vamos a volver a como estamos antes, de esta forma. Ya, cuando uno grafica de esta forma, uno puede agregar leyenda. Entonces uno escribe legend y aquí uno le puede decir como un nombre a la gráfica. Entonces, por ejemplo, esta gráfica es y igual a x, coma, y la segunda que aparece es y igual a x cuadrado. Entonces acá puedo escribir y es igual a x al cuadrado. ¿Ya? Ejecutamos y fíjense que lo que ocurre es que me aparece esta especie de leyenda, ¿ok? En la esquina superior, ¿ya? Donde el triangulito corresponde a esta gráfica acá y la parábola al azul. ¿Ya? Entonces esto también es muy útil y los gráficos se ven más presentables cuando uno hace esto, ¿ok? Bien, me parece que si uno hace un hold on también funciona. A ver, probemos. Hold on. Y yo escribe un plot acá. Guardemos. ¿Ya? Sí, también funciona. ¿Ya? Entonces, generalmente uno usa hold on y hace múltiples plots. Y luego al final le agrega las leyendas en orden. Ojo, tienen que estar en orden. ¿Ya? Esta primera coordenada corresponde a este. Y la segunda corresponde a la segunda. ¿Ok? Así que tengan en cuenta eso. Si no, el orden se les va a mezclar. Bien, ya hemos visto suficiente de plot. Ya pasemos a Kyber. Ya tampoco vamos a ver mucho de Kyber. Ah, otra cosa. Si se dan cuenta aquí, nosotros ya aprendimos a graficar cualquier tipo de función, ¿cierto? Basta con poner los puntos en X y los puntos en Y. Ahora, si se dan cuenta, cuando yo grafico la parábola, como siempre uno de los puntos, fíjense que se ven bastante separados. Entonces es como si no se viera bien realmente cómo es una parábola, ¿cierto? Entonces lo que uno puede hacer es que el X tenga más valores, ¿cierto? Uno puede hacer más fina la partición, por así decirlo, para que la distancia entre cada punto no se distinga en el software y se vea como una línea continua. Entonces voy a hacer eso. Entonces voy a decir x2 y ahora vamos a usar lo que aprendimos antes, que era voy desde 1 hasta 6 y aquí entre medio voy a poner el salto que quiero entre cada número. Entonces voy a poner 0.01, que sea bien fino. Y aquí el i2 va a ser ahora x2 al cuadrado. Entonces acá en el plot ahora te pone x2. ¿Ya? Y fíjense cómo se ve ahora la gráfica. Ahora tomé tantos puntos que prácticamente los triángulos se ven, bueno, los cuadrados se ven como encima, ¿no? ¿Ya? De hecho, si me acerco ahí se ven. ¿Ya? Se ve bastante mal, por lo que yo sacaría el cuadrado. Entonces lo saco, guardamos y ahora sí, como ahora los une con una línea, fíjense que se ve prácticamente continuo, ¿no? Porque los puntos están entre sí muy cerca entre sí. ¿Ya? Y también, bueno, puedo sacar los triángulos acá. Y fíjense que aquí ya es como si tuviera las funciones dibujadas, ¿no? Igual a x cuadrado y y igual a x. Ya, bueno, que tampoco es igual a x, ¿no? Porque si se fijan no parte en cero. ¿Ya? Entonces acá vamos a poner 0, para que ahora sí corresponda, ¿no? Ya, ahí sí. Ya, y la parábola también la vamos a hacer partir desde cero. Ya, ahí sí. Ahora sí corresponde la gráfica igual x cuadrado y igual x, ¿no? Bien. Otra cosa que uno puede hacer es establecer un límites, ¿ok? Límites en el eje X y en el eje Y. Entonces aquí uno puede decir xlim, ¿ok? Paréntesis, y se pone en corchete el límite del eje X. Entonces, por ejemplo, yo creo que el X vaya desde menos, bueno, sí, desde menos 1 hasta 3. Y fíjense lo que va a pasar. Voy a dar run. Y fíjense que el eje X ahora va desde menos 1
hasta 3. ¿Ya? También puedo hacer lo mismo con el eje Y. O sea, acá puedo decir Y_lim y quiero que el eje Y vaya de 0 a 10, por ejemplo. Y ahí está. Fíjense que el eje X va de 0 a 3 y el Y va de 0 a 10. ¿Ya? Esto también es súper útil, ¿ya? Cuando uno quiere establecer límites, porque a veces, si se dan cuenta, estos límites acá los establece automático, ¿ya? Él automáticamente dice, bueno, para envolver estas dos gráficas completas voy de 0 a 6 y de 0 a 40. Pero a veces no es tan preciso y se ve mal, entonces es conveniente a veces uno mismo definir los límites, ¿ok? Ya, eso sería. Entonces ahora vamos a ver Kiver, que es para graficar vectores en el fondo, ya, no tiene más misterio. Entonces, por cierto, uno puede graficar otro tipo de funciones. Por ejemplo, grafiquemos en vez de x cuadrado elevado a 2, grafiquemos el seno de x, ¿ya? Entonces ahí está el seno, ¿ya? De hecho, bueno, ahora sí los límites no acompañan mucho, así que lo voy a borrar. Y ahí está la función seno entre 0 y 6 y la función y igual a x. Ya, si yo borrara la y igual a x, fíjense, ahora sí se parece más a una función seno, ¿ya? Y es por los límites en el fondo. Ya, eso simplemente por los límites. Bien, ahora sí veamos Kiver. ¿Qué hace Kiver? Kiver básicamente dibuja vectores. Entonces, yo para dibujar un vector necesito darle primero las coordenadas iniciales, es decir, dónde va a partir el vector. Entonces, típicamente un vector uno lo parte del 0, 0, ¿cierto? Luego, tengo que especificar la componente en el eje X y luego la componente en el eje Y. Entonces, por ejemplo, quiero que sea un vector de tamaño en X 4 y en Y sea 5. Ya, veamos qué genera esto. Ahí está. ¿Ya? Básicamente me genera en el gráfico una flecha, ¿no? Que parte en 0, 0 y a partir de aquí se mueve 4 a la derecha y a partir de acá se mueve 5 hacia arriba, tal como indiqué acá. También puedo decirle que no parte en 0, 0, por ejemplo, que parta en 1, 1. ¿Ya? Y básicamente el vector lo que va a hacer es, fíjense que ahora parte acá en 1, 1. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo podría hacer un plot 1, 1 con un círculo rojo, un hold on. Y fíjense que ahí está. Me dibuja el circulito y luego me dibuja la flecha, ¿no? Y las dos cosas ponen encima. ¿Ya? Podríamos decir que también sea rojo el vector. Entonces ahora sí todo tiene el mismo dibujo. Entonces ahí se puede dibujar el vector. Obviamente, igual que con el plot, uno puede hacer o puede escribir aquí vectores, ¿ok? Entonces puedo dibujar un vector. Entonces acá yo puedo dibujar un vector, por ejemplo, origen en X, origen en Y. Entonces, bueno, quiero que sea, voy a dibujar eso. Ok, luego vamos a decir U, B. Y aquí vamos a escribir valores cualquiera, ¿no? 3, 4, 5, 3, 4, 5. Ya, y aquí vamos a escribir otros números. Entonces acá en vez de poner 1, 1, aquí escribo origen X, origen Y, el módulo U y el módulo B. ¿Ya? Entonces aquí, si se dan cuenta, como todos parten en 0, fíjense que todos los vectores parten en 0, 0. Todos parten de 0, 0 acá. Y me grafica los vectores U y B, ¿no? Dicho, bueno, eso básicamente. ¿Ya? Entonces es bastante interesante porque uno en el fondo puede obtener una función vectorial y graficar, no sé, campos no sé, puede graficar gravedad, campos de velocidades, ¿ok? Etcétera. A lo que se te ocurra. Bien, eso sería Kiver, ¿ya? Y con eso cerraríamos, yo creo, gráficas en 2D. Entonces ahora vamos a ver gráficas en 3D, ¿ya? Entonces en 3D tenemos Plot 3, Mesh, Surf y Kiver 3. Entonces eso lo vamos a ver con unos ejemplos ahora mismo. Entonces volvamos, ya. ¿Qué pasa con Kiver 3? Obviamente Kiver 3 es
para graficar un vector, pero ahora en 3 dimensiones. Entonces ahora yo tengo que especificar el origen, pero ahora el origen son 3 coordenadas, x y z, y luego graficar las distancias en w, ¿no? Entonces ahí está el vector en 3 dimensiones, pero si se dan cuenta no se ve en 3 dimensiones, ¿cierto? A pesar de que puse keyword 3. Ya, me parece que esto es por el hold on, ¿ok? Entonces lo voy a borrar. Y ahora sí, ¿ya? Entonces ahí está el vector en 3 dimensiones. ¿Ya? Antes, cuando uno pone hold on, como que automáticamente piensa que voy a graficar varias gráficas en 2D, me parece. ¿Ya? Pero sin embargo, igual esto es en 3D, ¿ya? Yo lo puedo girar si se dan cuenta, ¿ya? Entonces, bueno, borramos eso y ahí está. Entonces ahora uno puede hacer gráficos, bueno, varias vectores en el espacio, ¿ya? Bien, eso sería aquí ver 3, ¿ok? Em, bien, ahora pasemos a ver lo que me falta es Mesh y, bueno, Plot 3, Mesh y Surf, ¿ok? Entonces, em, bien, partamos con Plot 3, ¿ok? Plot 3, básicamente lo que hace son puntos en el espacio. Entonces ahora me pide 3 coordenadas, x y z. Entonces puedo escribir 1, 1, 5 y digo que sea un x rojo. ¿Ya? Y ahí está el punto en el espacio. ¿Ya? Todas las propiedades que le había dicho se van a mantener. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren agregar una leyenda, o bueno, el nombre en el eje z, bueno, simplemente ponen z label y ponen eje z. ¿Ya? Y ahí está el eje z. Ya, entonces plot 3 sirve para graficar puntos en el espacio. Entonces es ideal para hacer gráficas, por ejemplo, en coordenadas polares o en coordenadas paramétricas. Ya, por ejemplo, yo podría decir que x, podríamos decir que t sea un vector de 0 a, no sé, 6pi, 6 por pi, con intervalos de 0,1, 0,01, ¿ok? X sea coseno de t, el y sea seno de t y el z sea t. ¿Ya? Entonces vamos a tapar esto para que no aparezca el triángulo. Y aquí en plot 3 voy a poner t, bueno, perdón, x y z. Guardamos, ejecutamos y fíjense, ahí está. ¿Ya? Me dibuja la típica elipse, ¿no? De 0 a 6pi, ¿no? Bastante interesante. Ahora, si yo le quito el x, porque igual se ve feo, me va a graficar una línea continua. ¿Ya? Entonces, esto es ideal para hacer gráficas en coordenadas paramétricas en el espacio. ¿Ya? Ahora, ¿cómo dibujo superficies en el espacio? Para ello está la función surf, ¿ok? De superficie, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Fíjense que si yo me voy a aquí, surface plot, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero graficar esto, o no sé. Bueno, dibujemos el paraboloide. El paraboloide es z igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Esa es la ecuación del paraboloide. Entonces, a ver, deme un segundo, voy a ir a Google para mostrarles más o menos la idea. Ya, aquí estoy en Google. Así yo busco paraboloide, ¿ok? Bueno, esto es lo que quiero graficar. La ecuación de esto, como les dije, era z igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿ok? Ahora, cuando uno grafica en 3 dimensiones este tipo de funciones, que son funciones de 2 variables, uno requiere un dominio en el plano, ¿ok? Por ejemplo acá. Fíjense que el dominio acá es un círculo, ¿ya? En el paraboloide uno puede escoger, por ejemplo, este dominio está entre -10 y 10 y acá entre -10 y 10. Si se dan cuenta, el dominio es un cuadrado de 10 por 10, ¿ya? Perdón, de 20 por 20. Entonces, aquí los dominios no son un vector, si se dan cuenta. Los dominios son, es como un espacio en el plano, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso, no? ¿Cómo hacemos el espacio en el plano? Entonces hay una función en MATLAB,
¿ok? Que nos simplifica eso que se llama Mesh Grid. ¿Ok? Que esto, si se dan cuenta, el nombre es Maya, grilla de Maya, ¿no? Entonces acá lo que voy a escribir es el X y el Y, básicamente. X, Y, ¿ya? Entonces voy a decir que el X, ya, siguiendo el ejemplo de acá, quiero que mi eje X vaya de menos 10 a 10, ¿ya? Entonces acá voy a escribir X va de menos 10 hasta 10 y voy a poner un intervalo de 0,1. Ahora mi eje Y también va a ir de menos 10 a 10, ¿ya? Va a ser un cuadrado, mi espacio. Entonces acá en Mesh Grid pongo X, Y. Pero acá, ojo, muy importante. El Mesh Grid lo que hace es entregarme las coordenadas en X y en Y de todos los puntos que están en este rectángulo. Perdón, en este cuadrado. ¿Ya? En general sería un rectángulo. Entonces acá yo los tengo que guardar esas coordenadas. Entonces las voy a guardar como X mayúscula. Recuerden que las mayúsculas las distingue. Coma Y mayúscula. ¿Ya? Y ahora ahí está completo mi programa. Entonces, voy a correr esto y bueno, voy a descomentar esto para que vean qué es Mesh Grid, ¿ok? Básicamente lo que hace Mesh Grid es guardar las coordenadas en X y en Y de los puntos que están en este rectángulo, ¿ya? Si se dan cuenta, un punto aquí tiene coordenadas X, Y, ¿cierto? Un punto acá tiene coordenadas X, Y. Entonces hay infinitos puntos, bueno, no infinito, uno los dice cuántos quiere. Hay muchos puntos acá, muchos puntos. ¿Se dan cuenta? Son muchos. Entonces con Mesh Grid lo que hago es decirle el rango en X, el rango en Y, y Mesh Grid lo que hace es obtener todos los puntos que están acá dentro. Todos los puntos que están acá adentro. Y esos puntos que están acá adentro tienen coordenadas X, Y. Entonces lo que hace es guardar las coordenadas en X, en un vector X grande, y las coordenadas en Y las guardo en un vector Y grande. Entonces ahora yo puedo graficar mi función como, o calcular mi función en Z como el X al cuadrado más Y al cuadrado. Ahora, ojo que estos son vectores. El X y el Y son vectores que guardan las coordenadas en X y en Y respectivamente. Así que si yo las quiero elevar al cuadrado, acá tengo que poner un punto, si no me va a tomar como si estuviera multiplicando el vector consigo mismo, ¿cierto? O la matriz. Entonces con esto tendría los valores en Z. Ahora, ¿cómo grafico? Entonces pongo surf, ¿ya? Y acá me pide, fíjese que me pide solamente el Z, ¿no? A ver, probemos con Z, nunca lo he hecho así. Ya, funciona perfectamente. Bueno, voy a comentar esto acá. Ya ahí está. Ya, ahí está la superficie. Igual se ve un poco lento. Ya, porque son muchos valores. Pero ahí está en principio la superficie. Entonces, aún así está raro porque fíjense que el eje X, a ver, me marca de 0 a 250 en eje X y en el eje Y de 0 a 250 y en Z de 0 a 200. Eso igual es raro. Porque yo estoy diciendo que vaya de menos 10 a 10. Ya, es bastante raro que me marque 250. A ver, menos 2 a 2. A ver. Ah, ok. Quizá acá en Surf me grafica una gráfica aleatoria, si se dan cuenta. O no aleatoria. Como que hace lo que quiere. Así que voy a poner X acá y el Y y el Z, ¿ok? Para ver si es que así se arregla. Perfecto, ahora sí, ya. Ya. No se olviden de poner en Surf o Surf el X y el Y y el Z. Si no, fíjense lo que hace. Ya pone cualquier eje en X y en Y. ¿Ya? Así que ojo con eso. Más que cualquiera, lo que hace es escalar, me parece. Me parece que escala la gráfica. ¿Ya? Pero ahora sí está como la queremos, ¿cierto? El X va entre menos 2 y 2, ahí está. El Y va entre menos 2 y 2. Y los Z van a ir de 0 a 8, ¿cierto? Por el cálculo. ¿Ya? Ahora sí está perfecta mi gráfica. ¿Ya? Y así puedo jugar y hacer otras superficies más interesantes. Por ejemplo, si yo pongo un menos acá, se hace la silla de montar, ¿no? No sé si la recuerdan, que acá es un punto silla. ¿Ya? Entonces podemos graficar superficies en 3D. ¿Ya?
Y eso básicamente, ¿no? El Mesh Grid lo que hace es como hacernos un dominio rectangular y nos sirve para después calcular el eje Z de la función y luego graficar con Surf. También está Mesh para graficar. ¿Ya? La diferencia es como el estilo. Fíjense que dibuja una mallita, ¿ya? O sea, es decir, los, los puntos los dibuja o los une con un cuadrado, si se dan cuenta. O lo une con líneas, llamémoslo así, horizontales y luego verticales. En cambio, con Surf, lo que hace es rellenar estos cuadritos con una superficie. ¿Ya? Entonces es cosa de gustos. También si nosotros vamos acá, hay otras características que le puedo dar al plano. Por ejemplo, esta barrita se hace con color bar. Entonces vamos a copiar, la vamos a escribir aquí. Entonces, fíjense que ahora me marca esta barrita que está a la derecha. Otras cosas interesantes también, si aquí busco surf, a ver qué puede ser. Bueno, los colores también. Me parece que se pueden cambiar los colores. A ver, veamos un ejemplo acá. Mm, a ver. Por ejemplo, Face Alpha, me parece que es este color de aquí. Y me parece que acá hay más, ¿no? A ver, intentemos Interp. Bueno, no, Face Alpha. Entonces acá me parece que se pone coma y se escribe así. Ok, faltan argumentos. A ver. Color Map, puede ser. ¿Ya? Ya, esto era lo que estaba buscando. Fíjense que podemos darle otros colores, por ejemplo, invierno, verano, default. Fíjense que este es por default y aquí puedo darle otros tipos de colores, ¿no? Por ejemplo, quiero esto rojito, entonces copio esto, color map, bueno, esto que está aquí. Entonces vamos a borrar esto y aquí vamos a agregar esto que está acá, color map. Y ahí está, fíjense que ahora es como rojito con naranjo y amarillo. ¿Ya? Entonces pueden jugar aquí con los estilos y darle más color y qué sé yo. ¿Ya? Bien, entonces ya vimos surf, ya vimos plot 3, mesh, surf. Nos faltaría aquí ver, bueno, ya lo vimos también. O sea, ya vimos toda la gráfica en verdad. Ya vimos toda la gráfica. Entonces pasemos a las sentencias iterativas, ¿ok? Vamos a ver el ciclo for, operadores lógicos y el ciclo while, ¿ya? Y vamos a hacer este ejemplo, que es calcular la sumatoria de los n primeros números. Y por último, ver animaciones, que es básicamente hacer un ciclo for con pausa. Bien, entonces un ciclo for, ya, entonces borramos esto. Entonces, un ciclo for se hace de la siguiente manera. Escribe for i. Recuerden que for en inglés es por, entonces por es como decir por cada i. Y aquí tengo que darle un rango. Entonces, desde 1 hasta 10, por ejemplo, con saltos de 1. Fíjense que aquí en verdad lo que estoy escribiendo es un vector, ¿cierto? ¿Se acuerdan que nosotros vimos la forma de escribir un vector? Que era el inicio, el final y los saltos acá entre medio, por ejemplo 0, 1. Bueno, ahora le estoy diciendo que los saltos sean 1. Es decir, lo que estoy escribiendo acá es para cada i igual a esto, aquí estoy diciendo un vector. Y este vector, ya, de hecho si lo ejecuto, este vector es de 1 a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, yo puedo escribir aquí for i, simplemente, porque fíjense que i es lo mismo que esto. Luego uno escribe dos puntos y acá escribe end para terminar el for. Y cuando uno aquí presiona enter, fíjense que como que se identa, ¿no? Hace un espacio acá, ¿ya? O sea, yo presiono enter aquí y aquí se genera este espacio. Entonces acá lo que yo voy a escribir es lo que se va a repetir. Entonces el ciclo for lo que hace es iterar 10 veces en este caso, o iterar el vector, y aquí yo le digo que haga algo. ¿Ya? En este caso yo le voy a decir que simplemente me muestre el valor de i. Y fíjense lo que va a pasar. Ya, me tira error. eh,
Ya, me parece que no se puede escribir de esta forma como yo lo escribí. Así que voy a volver a como lo tenía antes. Probemos así. Ya, bueno. Voy a escribir for acá porque no lo recuerdo. Ya, y acá hay algunos ejemplos. Ah, ok, no se ponen los dos puntos ya. Estos dos puntos no se ponen, ya por eso me tiré error. Ya es que lo tengo asimilado de Python. Me parece que en Python se usa dos puntos. Ya, entonces volvamos a lo que teníamos antes. Entonces acá yo puedo escribir el i y acá pongo for i y aquí escribo i. Ya, esto es muy raro de escribir. También tira error. Am, a ver si escribo vector. Es que igual creo que no se pone así. Ya, a ver, denme un segundo para ver el ciclo for. Ok, for vector y aquí puedo poner disp vector, me parece. Con esto estaría mostrando el vector, pero no sé por qué no funciona. No entiendo por qué no funciona. A ver. Hay algo que se me está yendo totalmente y debe ser de sintaxis. Ah, ok, ok. Ya, ya discúlpenme. El for sí o sí se tiene que escribir así. Igual, acá, un igual. Ya, sí o sí. Entonces ya no puedo escribirlo como lo estoy intentando escribir. ¿Ya? Aquí tengo que poner eso. Ya, discúlpenme. Ya, ahora sí. Ya, entonces, ahora sí estaríamos listos. ¿Ya? Entonces, lo que uno hace es for, o escribe un for, y acá tiene que escribir un vector de esta forma. La variable igual a el vector o la forma en que yo quiero iterar. En este caso yo quiero iterar 10 veces. Entonces fíjense que lo que estoy haciendo dentro del for es mostrar, en este caso, el vector. Pero el vector va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo podría mostrar el vector por 2. Entonces me muestra 2, 4, 6, 8, 10. ¿Ya? Más que mostrar, esto sirve para hacer cosas repetitivas. ¿Ya? Por ejemplo, y ahora sí vamos a ver el ejemplo. Imaginemos que yo quiero hacer la suma de los n primeros números. ¿Ya? Entonces, yo manualmente lo que tendría que hacer sería esto. 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 100, ¿no? Hasta 100. ¿Ya? Digamos que quiero sumar los primeros 10 números. Entonces, ¿cómo lo haría? Una forma sería hacerlo así, sumando individualmente. Pero cuando uno dice, ah, pero quiero sumar los 100 primeros números, no voy a escribir 100 veces esto. Entonces el ciclo for sirve para hacer tareas repetitivas. Entonces lo que puedo hacer es decir, quiero que la sumatoria parta en cero, ¿ok? Y hago ahora un ciclo for i, por ejemplo, for i, desde 1 hasta el número que yo quiero repetir la acción. En este caso yo quiero repetir una suma 10 veces, entonces voy desde 1 hasta 10. Ok, escribo enter y aquí lo que voy a hacer es decirle que este vector suma sea igual al mismo, pero que vaya incrementando en un valor, perdón, en i. ¿Ok? Es decir, va a ir incrementando en i. Es decir, en la primera iteración, cuando i vale 1, recuerden que el sum es 0, entonces va a decir sum va a ser igual a 0 más 1. Entonces eso va a hacer que sum sea 2. ¿Ya? Voy a poner en for. Bueno, en nomás. Pero esto se repite acá, es como un bucle que se repite aquí. Aquí solamente se repite, se repite, se repite, se repite. Entonces lo que hace es, este sum se va a ir acumulando. ¿Ya? Va a ir acumulando el valor de i. Entonces si yo lo ejecuto, fíjense que en la primera iteración es 0. Más que la primera iteración me está mostrando este valor, así que lo voy a ocultar. Voy a escribir acá un CLC. Y ahora sí. Ejecuto. Entonces la primera iteración vale 1, ¿cierto? Porque el i vale 1, entonces 0 es igual a 0 más 1, entonces eso quiere decir que el sum pasa a ser 1. En la segunda iteración, cuando i vale 2, el sum valía 1, entonces va a decir sum es igual a 1 más 2. Entonces ahora vale 3. Y así sucesivamente, ¿ya? Para los que estén dando programación en cálculo numérico,
y nunca hayan visto ciclos for o ciclos while, les recomiendo que busquen en YouTube y vean un ciclo for, ¿ya? Ahí yo estoy seguro que hay animaciones que lo explican mucho mejor que yo, ¿ya? Pero bueno, luego de ver ese video, vuelvan acá y vean cómo se escribe el for en el MATLAB, ¿ya? Lo único que cambia es cómo se escribe en diferentes lenguajes de programación, ¿ya? Entonces, si yo quiero sumar hasta 100, borro esto, simplemente acá pongo 100, ¿ya? Y ahí está. La suma de los 100 primeros números es 50, bueno, 5050, ¿ok? Esto lo puedo ocultar, ¿ya? Y simplemente mostrar lo último, ¿no? Disp, lo último, ¿ya? Disp es para, es como display, ¿no? Mostrar, ¿ya? Entonces, disp sum, y ahí fíjense que muestra el último valor. Ya, me parece que también puedo mostrar caracteres. Entonces aquí, por ejemplo, la suma de los primeros 100 números es, ejecuto, y fíjense que ahora se ve más bonito, ¿no? La suma del primer 100 números es 5050. Ya, de hecho, acá creo que se puede poner una coma y poner sum. Y ahí estaría concatenando un string con un valor. Entonces, veamos si funciona. Ya, no funciona. Bueno, busquemos acá disp, porque creo que se puede hacer. Ya, pero no estoy seguro cómo se hace. Ah, me parece que hay que escribirlo. Ok, se puede, pero hay que escribirlo es como en un vector. Entonces aquí agrego corchetes. Y me parece que ahora sí lo va a escribir como yo quería, ¿no? Ahí está. La suma del primer 100 números es, bueno, aparece un cuadradito. Ya, bueno. Quizá no funciona adecuadamente. Ya, a ver, veamos qué onda. Ah, lo que había que hacer era pasarlo. Ok, el disp simplemente funciona para strings, es decir, cadenas de caracteres, no sirve para valores. Entonces el sum es un tipo de valor número, ya específicamente es un entero. Entonces lo tengo que pasar a este formato de escritura. Entonces para pasar un número a escritura, lo que se hace es usar esto, num to string, ¿ya? El 2 es to, ¿no? Entonces en inglés usan esto como para decir que del número quiero ir a string. ¿Ya? Entonces acá yo puedo escribir, acá coma, num to string y aquí escribir sum. Entonces aquí es como que estuviera imprimiendo una cadena de caracteres, coma otra cadena de caracteres. Ya, la única diferencia es que yo transformé el número en una cadena de caracteres. Entonces ahora sí, si yo doy play, fíjense que me dice la suma de los 100 primeros números, 5050. ¿Ya? Acá puedo escribir un espacio y recuerden que el espacio también es un carácter. ¿Ya? Básicamente carácter es como todo lo que uno tiene en el teclado, básicamente. ¿Ya? Bueno, no todo, pero los caracteres son números, símbolos, espacios. Entonces yo puedo escribir un espacio acá y acá me va a hacer el espacio. Entonces ahí está, ¿ven? Y ahí se ve bastante más bonito o decente, ¿no? Bien, ese sería un ciclo for, ¿ya? Básicamente sirve para iterar, ¿no? Para ir recorriendo un vector y, bueno, hacer tareas repetitivas de forma, entre comillas, automática. Ya. Veamos el ciclo while, ¿ya? Ya estamos casi terminando, faltaría el ciclo while y las animaciones. Entonces, el while lo voy a escribir acá para no equivocarme nuevamente. Entonces escribimos while. Entonces, el while es un loop, fíjense, es un loop para repetir una condición que es verdadera, ¿no? O sea, es un loop que se repite siempre y cuando una expresión sea verdadera. Entonces, bueno, se escribe while, la condición, y luego se finaliza con end, ¿ya? Es bien parecido al for. Entonces aquí yo tengo que escribir una condición, ¿ya? Que sea verdadera para ingresar en el while. Entonces yo podría decir, por ejemplo, que sum, while significa mientras. Entonces esto se lee de esta forma. Mientras sum sea menor que 10, por ejemplo. Haz algo, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, esta condición es real, ¿cierto? Porque sum es 0, entonces, y es menor que 10, efectivamente. Entonces, lo que va a hacer es entrar en este bucle, en este while. Y aquí yo le tengo que decir que diga que haga algo, ¿cierto? Entonces, podríamos decir muestre, que muestre
sum, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que si se dan cuenta, esta condición siempre es verdadera, ¿cierto? Siempre 0 es menor que 10. Entonces, cuando entra en este bucle, hace esto repetitivamente hasta el infinito. ¿Ya? De hecho, si yo le doy play, fíjense que nunca para. Aquí se ve la barrita que sigue bajando. ¿Ya? Entonces, esto es un bucle infinito. Entonces, uno generalmente, ¿ya? Con control C pueden terminar bucle infinito. ¿Ya? Uno generalmente lo que hace es hacer que este sum en algún momento no sea verdad. ¿Ok? Entonces, una forma de hacer que este sum no sea verdad o esta condición no sea verdad es decir que sum sea igual a sum más uno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Él va a decir, el sum, que es 0, ¿es menor a 10? Sí. Entonces muestra 10. Y luego dice, ahora 10 va a ser igual a 10 más uno. Entonces ahora es 11. ¿Ya? Bueno, no sé por qué dije 10. Ya, perdonen, perdonen. Volvemos. El sum es parte en 0. Entonces va a decir, ¿0 es menor que 10? Sí. Muestra 0, porque sum es 0. Luego va a decir, 0 va a ser igual a 0 más 1. O sea, sum ahora va a valer 1. Entonces va a volver acá a al primer línea y va a decir, oye, ¿1 es menor que 10? Sí, muestra entonces el valor de sum. Sum es 1. Entonces va a mostrar 1. Luego va a decir 1, ahora va a ser 1 más 1. Entonces ahora sum va a valer 2. Y así sucesivamente hasta que en algún momento el sum va a ser igual a 10. Entonces va a decir, ¿10 es menor que 10? No. Entonces termina el ciclo. ¿Ok? Entonces vamos a ejecutarlo. Y ahí está, ¿no? Ya, vamos a ocultar esto. Entonces ahí está. Entonces parte en 0 el sum y llega hasta 9. ¿Ya? Es bien parecido a un for, pero la diferencia con un ciclo for es que acá uno lo que impone es una condición. En la otra uno dice cuántas veces quiero iterar, ¿no? Acá uno impone una condición. Entonces, esto nos va a servir harto para el análisis del error. Por ejemplo, uno va a decir, el programa va a ejecutarse hasta que el error sea menor a un 1%, por ejemplo. ¿Ya? Esa es como la utilidad en este caso para métodos numéricos. Bien. Y por supuesto, dentro de los ciclos while uno puede poner ciclo for. Y dentro de los ciclos for uno puede poner otro ciclo for y así sucesivamente. Entonces, bueno, en el fondo uno empieza de a poco a volver los programas un poco más complejos. ¿Ya? Bien. Por último, vamos a ver, ya con esto termino, vamos a ver las animaciones. ¿Ya? Las animaciones se pueden hacer con un ciclo for y pausando, ¿ya? Poniendo pausas al plot. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillito y luego les voy a mostrar la guía. ¿Ya? Entonces, uno lo que puede hacer es, vamos a dibujar, vamos a plotear, por ejemplo, bueno, voy a dibujar for i desde 1 hasta 10, end, ¿ya? Aquí simplemente estoy diciendo que voy a iterar 10 veces, ¿ya? Y el i, fíjense que el i, la gracia del ciclo for es que aquí yo itero 10 veces, pero el i va cambiando. Entonces, el i es 1, luego vale 2, luego vale 3, luego... Entonces yo puedo aprovechar este i y usarlo acá, ¿ya? Aquí usarlo. Entonces acá lo que vamos a hacer es hacer un plot, ¿ok? Vamos a ir ploteando este valor de i, es decir, vamos a plotear 1, 2, 3, ¿cierto? Porque el i va cambiando desde 1 hasta 10. Y vamos a poner coma i al cuadrado, ¿ya? Es decir, i por i, ¿no? O i al cuadrado. ¿Ok? Bien. Si nosotros graficamos esto, tal cual, ya, no muestra nada, así que voy a ponerle una X. ¿Ya? Y fíjense que lo que hace es dibujarme el último valor. Entonces, si yo quiero visualizar los valores intermedios, o sea, aquí me muestra lo último, ¿no? Lo último que hace, ¿ya? Que es el 10,100, ¿ya? 10,100. Entonces acá lo que uno hace es agregar un pause, ¿ya? Y lo que hace es pausar momentáneamente el MATLAB, frisearlo, por un número de segundos que yo quiero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero que lo pause cada 0,5 segundos. Entonces, fíjense lo que va a ocurrir. Fíjense que
acá los ejes van cambiando. Es porque está ploteando los X. Ahora, el problema de esto es que los ejes se van cambiando. Entonces no se ve la animación, ¿cierto? Es como si el punto se mantuviera al medio siempre. Entonces uno lo que puede hacer aquí es establecer los límites. ¿Se acuerdan que vimos los límites? Entonces quiero que el límite sea en X sea de 0 a 100 y en Y sea... no, en X quiero que sea de 0 a 10 y en Y sea de 0 a 100. ¿Ok? Entonces con esto estoy estableciendo límites. ¿Ya? Eh, ok, me faltó acá unos paréntesis, por eso me sale la alerta. Entonces démosle play para ver qué pasa. Y fíjense que ahí se está moviendo la X, siguiendo la parábola, ¿no? Ahora, esta X, si se dan cuenta, bueno, aún así no está bien la animación. ¿Ya? Lo que voy a hacer es que sea roja para que se vea bien. Y voy a agregar el hold on. ¿Se acuerdan del hold on? Que era para mantener. Entonces lo que va a hacer es mantener las X. Fíjense, ahí está. Entonces ahí tenemos una animación cada 0,5 segundos. ¿Ya? Podemos achicar esto. Es decir, que sea cada 0,1. ¿Ya? Y es un poco más rápido. O cada 0,3. Y ahí está. ¿Ya? Entonces bastante interesante. ¿Ya? De hecho podríamos decir que la grafique también con una línea. Entonces fíjense. Ah, no, no lo hace. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es decirle que acá grafique la parábola. Entonces vamos a decirle hold on y acá que haga la parábola como tal. Entonces para eso vamos a hacer un vector que vaya de 0 a 10. De 0 a 10 con intervalo de 0 a 1. Acá vamos a poner el i que va a ser x punto al cuadrado. ¿Ok? Y aquí vamos a plotear x, y con una línea azul. Y esto era lo que quería hacer, fíjense. Me mantiene la gráfica esta y luego lo que hace es la animación por encima y me va graficando estos X. Entonces lo vamos a poner como circulitos. ¿Ya? Entonces fíjense que ustedes lo que podrían hacer aquí es graficar la trayectoria de una partícula a lo largo de una curva. De hecho, para hacerlo más interesante, podríamos graficar acá la curva paramétrica de la hélice. ¿Se acuerdan de la hélice? Que decíamos que t era de 0 a 2, 3pi, por ejemplo. Digámosle con el intervalo de 0,5. ¿Ya? Entonces decíamos que el x era coseno t, el y era seno t, y acá el z es t, por ejemplo. Entonces aquí lo que vamos a graficar es esta partícula que va recorriendo hacia arriba, x, y, z, ¿ok? Y vamos a plotear de una vez el x, y, z. Lo voy a poner antes para que no agarre la pausa. Ya, el hold on va antes. Ya, no sé si funcione, ¿eh? Vamos a probar. Ya, control C para terminar el programa. Ya, ¿se acuerdan que yo le dije que hold on lamentablemente hacía que la gráfica se viera en 2D? Ya, eso para solucionarlo lo que pueden hacer es escribir figure. Figure. ¿Se acuerdan que figure era para hacer ventanas? Pero acá ustedes pueden especificar la dimensión. Entonces pueden decir 3. ¿Ok? Entonces lo que hace es mostrarme automáticamente una ventana en 3 dimensiones. ¿Ya? Ahora, ahí está pero la animación no se ve. ¿Ya? Y eso es por los límites. Entonces tengo que poner los límites adecuados. ¿Ya? En este caso, bueno, voy a escribir entre menos 2 y 2. En realidad no sé cuáles son los límites adecuados. ¿Ya? Por ejemplo, el z veo que va de 0 a 9. Así que voy a poner el z. Vamos a poner que va de 0 a 9. ¿Ok? El x vemos que, bueno, el t. Veamos el x desde dónde hasta dónde va, ¿no? El x va desde 1 hasta menos 0,1. O sea, está entre menos 1 y 1. Evidentemente, ¿no? El coseno está entre menos 1 y 1. Y el seno también. Así que bueno, ahí, mala mía, debería saberlo. Entonces el x va entre menos 1 y 1 y el y va entre menos 1 y 1. Básicamente porque son cosenos, ¿ya? Distinto sería si aquí multiplicara por 4, ¿no?
Ahí cambiaría. Entonces, ahora sí debería verse bonito. Bueno, no se ve, no se aprecia tan bien. Em, Voy a borrar el hold on. Lo voy a borrar y lo voy a poner acá abajo para hacer una prueba. Bueno, tampoco funciona. Ah, ya me acordé. No era figure 3 el comando que servía. Era view 3. ¿Ok? Ahora sí, view 3. Fíjense que aquí me dice la dimensión. ¿Ya? Ahora, no entiendo por qué no me hace. O por qué no me muestra. Ah, ok. ¿Por qué no me muestra animaciones? Porque no estoy usando el i. ¿Ya? Aquí estoy de golpe graficando el x y el y z y ya los tengo calculados. Entonces la idea es que el i sea mi variable t. ¿Ok? Entonces voy a hacer que el i vaya de 0 a pi. ¿Ok? Entonces voy a borrar esto. Y que acá, en vez de poner x, voy a poner coseno de i. Y acá seno de i. Y acá i. ¿Ya? Entonces aquí, ahora sí yo estoy usando el i, ¿no? Entonces ahora sí va a ser la animación. Y esto que está acá va a ser la gráfica de x y z. Entonces ahora sí puedo usar acá un t que se vaya de acá hasta acá. Ya, ahora debería funcionar. Ya, me está tirando error el z aquí. Acá es zlim, ¿ok? Disculpen. Ya, no funciona de todas formas. Acá me faltó ponerle el marcador. Pongámosle pelotitas rojas. Y esto no es necesario, lo vamos a dibujar sólido, ¿no? Una línea. Y ahora sí, fíjense, ahí está. Ya, ahí está la animación de cómo las pelotitas van subiendo. Ahora podríamos hacer la partición más fina para que se vea mejor. 0.01. ¿Ya? Bueno, ahora fíjense que las partículas van de 0 en 0,1. Yo quería que la gráfica fuera más fina, así que aquí tenía que poner 0,1, disculpen. Y acá, bueno, mantenemos el 0,5, por ejemplo. Y ahora sí, fíjense, ahí se ve la animación. ¿Ya? Entonces ustedes ya están en condición, entre comillas, ¿no? De hacer cualquier animación. Ya con estos fundamentos del pause, ¿no? De mantener, del view 3 para que se vea para que parta la gráfica viéndose en 3D. Por lo que les voy a mostrar ahora una guía que preparé. ¿Ya? Bueno, lo que están viendo ahora es una página que creé yo, donde voy a estar guardando las ayudantías que realizo en la universidad. Yo soy ayudante, si ingresan acá, soy ayudante de dos ramos, en este caso cálculo 3 y métodos numéricos. Entonces a ustedes les corresponde ingresar acá en métodos numéricos, ¿ya? Y aquí van a ver, bueno, apuntes escritos que realicé el semestre pasado, ¿ok? Y la ayudantía grabada, que, bueno, se las mandé a ustedes, efectivamente. Entonces le pueden hacer clic y acá ver el video embebido, o si no, apretan acá y van a YouTube a verlo, no hay problema. Am, entonces acá en apuntes escritos, la gracia es que aquí voy a estar subiendo material. Bueno, ya subí material. La mayoría de materiales de la PEP 2 porque, bueno, preparé estas cosas cuando está haciendo la llantía de la PEP 2. Para PEP 1 no preparé mucho, ¿ya? Así que por eso ahora me estoy tratando de poner al día. Entonces van a ir a esta guía que yo hice el semestre pasado. Ya, creo que tienen que estar iniciados con la cuenta Usage para poder ver esto. Entonces acá hay unos desafíos, ¿ya? Unos desafíos con lo que ya les mostré ahora, deberían poder hacerlos. Es para soltar la mano más que nada con la programación con MATLAB, ¿ok? Entonces, por ejemplo, les piden, acá nos dicen que el seno se puede aproximar de esta forma y nos dan la sumatoria. Entonces la idea es que hagan un ciclo for o un ciclo while, ¿ya? Y calculen esta sumatoria y aproximen el valor del seno de x dado un x. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían decir, bueno, acá lo que hice fue medí un x, dije que el x vale pi tercios, entonces aproximé el valor de seno de pi tercios, ¿ya? En este caso el seno de pi tercios es raíz de 3 medios, ¿ya? Entonces fíjense que cuando yo considero un término de la sumatoria es 1 punto y tanto, y conforme aumento la cantidad de términos de la sumatoria, recuerden que la sumatoria va hasta infinito, entonces conforme yo aumento la cantidad de términos que escojo en la sumatoria,
el valor, si se dan cuenta, empieza a converger y los errores empiezan a ser cada vez más pequeños. ¿Ya? Aquí está el error relativo verdadero y el error relativo porcentual. ¿Ya? Esos errores están aquí escritos, ya por si acaso. ¿Ya? También estos errores siempre se ven en método numérico. ¿Ya? De hecho, los programas se pausan cuando el error relativo porcentual está bajo un cierto umbral. ¿Ya? El error relativo porcentual es un error que se va viendo iteración por iteración. De hecho, aquí es aproximación presente menos aproximación anterior dividido en aproximación presente. Entonces, es un error que se va viendo iteración, iteración. Entonces, cuando el error aproximado es cero, quiere decir que los valores, conforme yo estoy avanzando, no cambian mucho. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente. ¿Ya? Entonces, es muy útil para estudiar la convergencia, porque si los valores entre sí no están cambiando mucho, quiere decir que el programa ha convergido, ¿no? A un cierto valor. Entonces ahí uno lo que hace es un ciclo while y hace que el programa se detenga cuando el error relativo porcentual es, por ejemplo, menor a un 1%, etcétera. Entonces eso sería un buen desafío, ¿ya? Bueno, aquí está algunas cosas, por ejemplo, la tabla se construyó con esta función table de MATLAB, así que le recomiendo ir a la documentación y ver, ¿ya? Bien, acá hay otro ejemplo, es prácticamente lo mismo, solamente que ahora es para calcular un límite, ¿ya? Entonces uno se aproxima cuando x tiende a 0. Bueno, básicamente es calcular este límite a la mala, por así decirlo, ¿ya? Pero bueno, ahora no lo hacemos a la mala, sino que lo hacemos con una programación de forma inteligente. Y este límite es el valor de e. Entonces ustedes pueden aproximar em, el valor de e mediante este límite. Y fíjense que el e con 10 términos es 2,71, que es prácticamente el valor de e, ¿no? Entonces ahí yo calculé el error aproximado y el error relativo. Ya, acá hay otro ejemplo de animación que es un triángulo, que yo le aplico esta rotación, una rotación, y bueno, esto es una matriz de rotación. Ya, básicamente cuando uno tiene una matriz de rotación lo que hace es multiplicar esta matriz por ejemplo, un vector, o otra matriz en realidad, otra matriz que contenga los puntos o los puntos que quieren ser rotados. Entonces, si uno aplica, si uno hace un ciclo for con un pause, como lo vimos ahora en animaciones, uno podría ver una animación de esto que está girando, ¿no? En este caso aquí no es una animación, sino que son ejemplos para distintos ángulos, ¿ok? Aquí está la animación. Entonces, a partir del ejemplo anterior, haga que la rotación se vea animada utilizando el pause, ¿no? Y el ciclo for que vimos. Entonces, por ejemplo, acá habría un ejemplo donde la animación va girando, ¿ya? ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les dije que no hicieran pantallazos porque se veía feo? Bueno, aquí cometí ese pecado porque fíjense que se ve plomo alrededor, ¿ya? Ya en ese tiempo cuando empecé a hacer este ramo yo no me acordaba mucho de MATLAB, entonces bueno, después descubrí esa aplicación, ¿ya? Acá, por ejemplo, está la matriz de rotación en 3 dimensiones, esto lo pasa el profe por si acaso, así que ahí están. Entonces aquí yo lo que hice fue rotar un cubo eh, en sí mismo y al mismo tiempo va subiendo, ¿ya? O va girando en el espacio. Ya, también es un buen desafío si es que lo quieren programar. Después, este ejemplo es un lanzamiento de proyectil. Esto es bastante sencillo, ¿ya? Acá están las ecuaciones, entonces pueden graficar las ecuaciones. Básicamente las tienen que graficar como una partícula, ¿ya? Y animarlo. Aquí lo animé para distintos ángulos de lanzamiento del proyectil. Y estas pelotitas las hice con estos marcadores, ¿ya? Aquí ustedes pueden decir marker size para cambiar el tamaño del marcador. En este caso el marcador es una pelotita, entonces pueden agregar estos atributos y se los va a ver así, ¿no? Que es básicamente el relleno y el borde, ¿ya? Y también pueden hacer esto, que bueno, esto lo hicimos en verdad, esto ya lo hicimos, ya que una partícula recorra una función, por ejemplo. Ya acá hay lo mismo, pero en plot 3 también lo hicimos, pero lo hicimos para una hélice. Em, y bueno, aquí hay un ejemplo de graficar esta función, ¿no? Y ahí estaría la gráfica, ¿ya?
Es una guía, es una guía bastante buena para soltar la mano, sobre todo estos ejercicios, porque esto es lo que uno hace cuando hace método numérico, básicamente, ¿no? Analizar los errores. ¿Ya? Y bueno, para soltar la mano y abrir un poco la mente de cómo dibujar y hacer cosas en 3D. Básicamente eso, ¿ya? Y bueno, acá hay otras guías, por ejemplo, el ajuste de curvas. Y esta guía se las mandé a los de métodos numéricos. Y acá hay ejercicios tipo con, bueno, tipo PEP, ¿ya? O control, no sé. em, de ajuste de curva. Ya eso lo vamos a ver en la próxima ayantía, ¿ya? La próxima ayantía va a ser de esto. Vamos a escoger algún ejercicio, los voy a realizar y les voy a explicar qué es esto del ajuste de curvas. Así que bueno, sin más molestarlos, ¿no? Bueno, esto de la PEP 2, aquí falta mucho de la PEP 1, así que voy a estar trabajando para subirles más guías acerca de la PEP 1. Ya, la idea es que tengan todos los programas y todos los trucos y todas las cosas para poder, en el fondo, pasar el ramo, ¿ya? De la mejor manera. ¿Ya? Mi idea siempre es ayudarlos. Así que bueno, espero que les haya gustado. Disculpen por hacer videos tan largos, pero es que es inevitable. Ya llevo una hora hablando. Así que bueno, eso sería todo. Nos vemos en un próximo video. Adiós.